Los últimos temas. Y es importante que pues ya vayan, vayan preparándose, ya sea aquellos que solo van a hacer el examen, el examen de la última parte, o aquellos que pretenden hacer ¿cómo se llama? El examen ay, ¿cómo se llama el examen que hacen ustedes que les encanta hacer? ¿El extraordinario? El extra, ese, ¿no? Por si van a hacer el extra, pues ya se vayan preparando, repasando lo que necesiten, ¿verdad? Para que puedan hacer su extra, y los que no vayan a hacer extra, pues bueno, pues se dediquen a hacer el examen de la última evaluación. Y por otro lado, es importante que también tomen nota aquellos que definitivamente, pues prefieran irse al ETS, tomen en cuenta el hecho de que, ¿cómo les digo? Bueno, quien aplica el examen ETS, pues soy yo. Entonces, pues si se van a ir al ETS, bueno, pues una de sus opciones de hacer el examen, pues es conmigo. Y si ese es el caso, bueno, pues el asunto es que dicen, bueno, a lo mejor quieren saber si hay alguna, ¿cómo se llama? Alguna, guía o qué sé yo, pues la guía serían pues los ejercicios de clase, ¿no? Solo resuelvan los ejercicios de clase. Los temas, pues son los que vimos de clase. Entonces no hay así como mucho más allá de lo que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando en la clase. Y sobre de eso sería igual el ETS por aquellos que llegaran a hacer el examen, ¿no? Que esa sería la situación. Entonces son los datos que necesitan ustedes, pues para que vayan tomando nota, ¿no? Entonces, si van a hacer el examen, si quieren hacer, les digo, apurarse ponerse al día con los temas del curso y con los elementos que tenemos, pues son los que hemos dado, las notas que tienen, esas son las notas del curso, los ejercicios que les van a servir de guía, pues son todos los ejercicios que estén en las notas, resuélvanlos, eso les va a servir. Y tanto para su extra, los que quieran hacer extra, como para el ETS en caso de que lleguen hasta allá, ¿no? Entonces eso sería el asunto del día, ¿ok? Entonces no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto, ya sea sobre eso o sobre alguno de los elementos de que llevamos, ¿no? Hasta ahorita los temas. ¿Nada? ¿Nada, nada? Bueno, ok. Entonces, para que vayan tomando nota, ¿verdad? De las cosas y ya no haya sorpresas después. Entonces, sí es importante que se vayan preparando, que vayan viendo cómo va todo este show para que pues, puedan recuperar todo lo que el curso, ¿verdad? Lo más que se pueda. Si han visto, de hecho, su evaluación y todo, sus evaluaciones, pues dependen de quién, de todo lo que han hecho. Hay varios que han descuidado mucho los elementos que mencionamos sobre participaciones y tareas. Entonces, pues obviamente no envían las tareas, pues son 2 puntos menos, no tienen participaciones, pues entonces igual, ¿verdad? Es puntaje menos. Y entonces, bueno, pues si despreciaron 4 puntos que se les está regalando prácticamente y todo se lo dejan al examen, pues ya ven que no es luego
tan simple el asunto. Entonces, la idea de que tengan elementos como para que de ayuda, pues es eso, ¿no? Las tareas y las participaciones. Pero bueno, pues ya si no han querido, si despreciaron 4 puntos de regalo, pues yo ahí qué les digo. El asunto del extra es que en el extra pues van al 100%, ¿verdad? Con su examen, ahí no hay puntos de regalo. Pero bueno, es decisión de ustedes lo que hayan hecho. Entonces nada más nos quedaría la última evaluación, que la última evaluación pues va a depender de la conclusión de esta unidad y las otras 2 unidades que vamos a ver. Y ya con eso tendrían su material tanto para el examen, la tercera evaluación, como para el extra, que el extra pues sí abarcaría todas las unidades que vemos, ¿no? Entonces, para que ya tengan nota de los elementos que vamos a tratar. Ok, bueno. Entonces, si no hay ningún otro comentario, entonces pasemos a los temas del día. Bien, estamos haciendo el análisis de lo que son la solución del sistema, ¿verdad? En función de la solución de la ecuación de estado, que decíamos la solución de la ecuación de estado lo que hace es que nos permite hacer el análisis de la respuesta del sistema al final del día, ¿no? Ya que recuerden, dice usted, bueno, ¿y cómo veo la respuesta del sistema si ni siquiera calculo, si no estoy obteniendo la respuesta como tal? Pues decíamos, bueno, es que la respuesta al final del día depende de quién, de los estados. Si el estado está en el valor correcto, pues es obvio que la respuesta va a ser la correcta. No hay más, porque la respuesta es una relación de quién, pues del estado. Entonces, la gráfica, la gráfica de plano de fase que obtenemos, pues es precisamente la respuesta del sistema, ya que en esa gráfica de plano de fase lo que se está haciendo es obteniendo la relación de las variables de estado. Entonces, el estado ahí se observa y entonces ahí tú puedes saber si el sistema está produciendo lo que corresponde o no, ya que si alguno de los elementos del estado no está realizando su trabajo de forma correcta, pues es obvio que cuando yo haga la relación, algo no va a resultar bien. Y para eso fue su tarea que hicieron digamos, de puntito de recuperación, ¿no? Que ahí era para que observáramos eso, esa relación. Y todos aquellos que pudieron observar esa relación, bueno, pues tienen su puntito, los que no, pues obviamente pues les fue mal, entonces lo tachamos, pero bueno, eso ya revisaremos de qué fue lo que sucedió. Pero la idea es que, decíamos, podamos obtener ese comportamiento de nuestro sistema para ver si el sistema está funcionando correctamente y tener elementos de diseño si es que hay que hacer alguna corrección. Bueno, para continuar con este trabajo, en la clase pasada habíamos estado hablando de un ejercicio, que era el ejercicio 19, el cual tenía pues tenía elementos muy simples y aquí la idea es de que decíamos, ya que tenían ese sistema, hicieran su modelación para ver si podían hacer una buena interpretación de lo que estaba ocurriendo en el sistema, ya que por eso mencionábamos un poco de cómo funciona, ya que ese cómo funciona se debe ver reflejado en en el modelo del sistema. Entonces, ahorita les vamos a dar unos minutitos para que comparen si hicieron su análisis, ustedes por su cuenta, y por otro lado, comparen con la solución que venía en las notas para ver si existe alguna discrepancia o no
o si surgen perdón, si surgen dudas de cómo está funcionando el sistema. Entonces, por favor, vamos a tomar unos minutitos, revisen el ejercicio, revisen la solución para que pues después de esto pues mencionemos a ver si tienen algún comentario al respecto del procedimiento. Entonces, tómense el tiempecito, por favor, para que puedan ustedes revisar el ejercicio y si hay dudas, bueno, pues ahorita hacemos la revisión de las dudas. Entonces, adelante, revisen el documento, por favor.
Bien, ¿cómo van? ¿Ya revisaron? ¿Ya qué hay con el sistema? ¿Sí les gustó si entendieron la solución? ¿Le entendieron esa solución o no? ¿Qué opinan de si está correcto o no en la solución de que está en la nota? Entonces todo lo pónganlo ahí en el chat, por favor. ¿Hay alguien por ahí? ¿Ya revisaron el documento? ¿Qué opinan? ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca del ejercicio? Sí, estaban revisando el ejercicio 19, entonces, ¿qué dudas hay? ¿Qué comentarios? ¿Ninguno? Si está correcta la solución, ¿o qué opinan? ¿Dudas que tengan? Y bien, ¿en qué quedó? ¿Tienen comentarios al respecto? ¿Está claro el ejercicio? ¿Todo está bien, en orden?
Bueno, bueno, ¿sí se oye? ¿Sí están ahí todavía o ya se fueron? Ok, ahorita vemos. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué hay? ¿Qué comentarios tienen? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a empezar a, a revisar lo que comentan. Bien, entonces a ver si entiendo sus preguntas. Joven Lisandro, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que, a qué se refiere su pregunta? No entiendo. Puede prender su micrófono. Sí, ¿qué tal, profesora? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, dígame. Es que ayer en el sistema nos preguntó que cómo sería un pulso físicamente. Pues Entonces, es que esa es la pregunta que yo les hice. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que esperan que ocurra? ¿Qué es un impulso? Esa es la pregunta que tenían que contestar con el ejercicio. Y si no lo entienden, pues para eso hay que graficar. Por eso era la idea de que hicieran ustedes su desarrollo, hicieran sus gráficas, hicieran todo para que vieran, les quedara claro de qué se trata. Esa era la tarea, hacer el modelo, evaluarlo, para que les quedara claro qué es. Entonces, en tanto no resuelva el ejercicio, pues va a seguir teniendo la misma duda, ¿no? Creo. La idea es esa, mientras no grafiquen, no terminen el ejercicio, pues ese va a seguir siendo su problema. Físicamente, ¿qué es un impulso? Esa es la pregunta. Y para eso es el análisis, para que puedan responder qué es un impulso y cuál es el efecto. Esa es la idea de este sistema, de analizar este sistema. ¿Qué se imagina usted que es un impulso, joven Lisandro? físicamente o Ujú, pues siempre la idea es esa. pues como un empujón al sistema. Pero, ¿cómo es ese empujón? ¿A qué le llama empujón? A Mm, ver, imagínese que tiene usted, es muy feo, pero pues a lo mejor sí. Imagínese que tiene usted a su mamá a un lado y le da un empujón con el valor de un pulso.
¿Qué esperaría que le sucediera a su mamá? Pues Que terminara estampada en la pared de enfrente, que solo se tambaleara un poquito, que saliera disparada por una ventana. ¿A qué le llama un empujón de un impulso unitario? mm, Que bueno, terminara su no mamá podría, después de ese empujón en el hospital con una fractura. ¿A qué le llama un empujón? Con el valor de un impulso unitario. pues todo la sacaría de equilibrio. ¿Cree que sería suficiente para eso? Pues con el valor Impulso unitario. de un impulso ¿Cuál unitario. es el efecto de un impulso unitario en un sistema? ¿Cuánto vale un impulso unitario numéricamente? Y entonces, ¿cuál cree usted que sea el efecto? Esa es la pregunta. Entonces, ¿de qué se imagina que es? Pues numéricamente vale 1, ¿no? Y entonces, si Mm, mete eso a un sistema, entonces no le pasa ¿qué nada. espera que suceda? Bueno, o sea, si lo estoy relacionando, no sé si esté mal o esté bien, pero lo estoy relacionando como a una ecuación matemática que si lo Cualquier, pues multiplicamos es lo por que una, tiene usted, una función que si lo a la cual le va a meter multiplicamos, un impulso unitario. que si lo Y multiplicamos entonces, por uno no pasa nada. ¿qué espera que suceda? Que es físicamente un impulso unitario. Nada. No, si es algo, porque si no, entonces, ¿cómo da un impulso unitario? Mm, Pues le pregunto, usted dice un empujón, pero ¿qué clase de empujón? ¿Suficiente para provocar qué? Para provocar una fractura, para provocar una contusión, para matar a alguien. ¿Qué es un impulso unitario físicamente? pues sería apenas tocarlo, ¿no? No, 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 es que no afectaría entonces el sistema físicamente. Ok. No lo afectaría siempre y cuando las condiciones del sistema fueran cuáles. Las condiciones ideales del sistema o No iniciales. sé cuáles son. ¿A qué le llama condición ideal? Es que eso es lo que tienen que analizar, porque si no, pues por eso hacen las cosas que hacen. No, pero dicen, ay, yo no sé por qué se murió si nomás le dio un empujoncito. ¿Por qué se desnucó? Pues si nomás le dio un empujoncito. ¿Por qué crees que alguien se desnucaría con un empujoncito? Porque ya no fue empujoncito, ¿no? Ya fue un empujonzote. ¿Verdad? Ajá, ¿y por qué sería eso? Es que eso es lo Pues, que tienen que pensar, ¿eh? Yo les digo, parece un chiste, parece una cosa muy graciosa, eh, pero no es simple. Y tan no es simple que sí pueden provocar con un empujoncito, sí pueden provocar un daño grande y permanente a alguien, ¿ok? Entonces, por eso tienen que entender de qué estamos hablando. ¿Cuáles son las condiciones del sistema para que sí ese empujoncito
sí afecte y dañe al sistema y cuáles son las condiciones para que ese empujoncito no genere nada. Eso es lo que tienen que entender y eso es lo que hay que analizar. ¿Cuáles son esas condiciones? A ver, ¿qué opinan? A ver, cuéntenme. ¿Bajo qué condiciones del sistema un vil empujoncito causaría un enorme daño y bajo qué condiciones ese empujoncito, ¿sí? No pasaría absolutamente nada? Si quieren, cambian. En lugar de una persona, pues regresan al ejercicio que estamos analizando. ¿Qué condiciones del sistema harían que se cause daño? ¿Qué condiciones del sistema producirían que no pasara nada? ¿De qué depende? ¿Que pase algo o que no pase nada? A ver, cuando hablan, que me están diciendo condiciones de la persona, o sea, ¿a qué le llaman condiciones de la persona? No sé a qué le llaman. Luego, dice que límites físicos de la persona, ¿a qué le llaman límites físicos de la persona? Está hablando de condiciones iniciales del sistema, ¿a qué le llama condiciones iniciales del sistema? Estamos hablando de un sistema en particular, entonces tienen que identificar todo eso de ese sistema en particular. Si solo pueden decir palabras sin sentido, pues no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, usar palabras sin sentido no tiene caso. Tienen que usar las palabras con todo el sentido de lo que están hablando. Si no pueden entender de qué están hablando, pues ese va a seguir siendo el problema siempre que quieran analizar un sistema, que nomás repiten palabras que no dicen nada. No, tienen que dar una razón. Y para dar una razón, pues esas palabras deben tener sentido. Deben saber ustedes exactamente a qué se refiere cada una de esas cosas que están diciendo. Entonces, a ver, alguien que nos explique a qué se refiere eso que dijeron. Denle sentido a lo que están expresando. Ese es el problema. Solo repiten palabras y a ver si le atinan. No, pues no es juego de palabras. Hay que darle sentido a las cosas. Entonces, a ver, adelante, quiero escuchar algo que valga la pena, que expliquen al menos sus ideas. Bueno, retomando lo que estábamos diciendo Ujú, de qué puede afectar ajá, al sistema cuando, bueno, cuando es un valor muy pequeño, ¿no? Podría ser cuando ujú, las condiciones iniciales son cero, porque ujú. pues, cualquier valor, por muy pequeño que sea, ya va a tener un valor diferente a cero. Y cuando no lo afectaría sería cuando tienen una condición inicial. No, para este sistema no. Bueno, tal vez, pero habría que ver más, habría que explorarle más. ¿De qué depende que un sistema, o más bien, de qué depende que ese sistema que están analizando, con un chirris empujón, sucediera algo, o con un chirris empujón no pasara absolutamente nada? ¿De qué depende? Sí, el asunto es ese, ¿de qué depende que ese sistema se moviera o no se mueva
absolutamente nada. De acuerdo a los elementos que tiene ese sistema, ¿de qué depende que el sistema se mueva o no se mueva nada? Okey. Sí, pues depende de esa relación, ¿verdad? ¿Qué pasaría entonces, si la fricción fuera despreciable? ¿Qué pasaría con ese sistema si yo le aplico ese ese impulso? ¿Qué pasaría con ese sistema si tuviera fricción despreciable y yo aplico ese impulso? Okey. Y si yo le diera ese impulso, pero resulta que tiene, digamos, una fricción, mm, pues no me gusta el término, pero digamos infinita, ¿qué pasaría? Absolutamente nada, ¿verdad? Ni siquiera se daría cuenta así de que siquiera le aplicaste algo. Okey, entonces, sí quedamos claros que ese impulso unitario es, ¿quién? Es un pequeño pequeña energía, ¿verdad? Pequeño empujoncito, pero tan pequeñito, ¿sí? Que dependiendo de quién, de cómo, cuál sea la relación de los elementos que componen al sistema, que en este caso serían, ¿quién? Tanto la masa, ¿verdad? Como la fricción existente, ¿sí? Dependiendo de esa relación, entonces podría ser que el efecto de ¿cómo se llama? De ese impulso fuera muy grande, si existiera o ni siquiera existiera. Entonces, lo que tenían ustedes que hacer, o la idea era precisamente obtener un modelo que me permitiera conocer cuál sería ese desplazamiento y velocidad que podría alcanzar el sistema, pues bajo las condiciones que yo quisiera analizar, ¿ok? Por eso pedíamos que hicieran el análisis general. ¿Para qué? Para tener una función general del sistema en la cual, dependiendo de las condiciones a las cuales yo quisiera analizar este sistema, pues ya nada más pudiera yo, no, pues sustituir los datos y ver qué pasa, ¿ok? De eso se trataba este ejercicio y eso es lo que se está modelando en el ejercicio que mostramos, así de simple. Entonces, si vamos por partecitas, ¿verdad? Podemos observar lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que hay? Mire, lo que tenemos en el sistema. ¿Cuál era la idea? Pues llegar a quién, por eso decíamos, llegar a tener la solución de la ecuación, ¿sí? General. ¿Por qué? Porque yo aquí ya puedo empezar a ver de qué depende cada uno de estos comportamientos, ya que yo sé que una de estas funciones describa el desplazamiento y la otra describe a la velocidad.
Y luego preguntaba Yaritza por ahí, creo, ¿verdad? Que por qué dos ecuaciones. A ver, Yaritza, ¿por qué supone que son dos ecuaciones, dos gráficas, perdón? A ver, cuénteme, ¿qué ve aquí en estas gráficas? ¿Por qué cree que no puedo meterlas en este momento en una sola ecuación? Yaritza anda por ahí. Sí, A ver, cuénteme, a ver, use la imaginación. Observe ahí. porque pues son contrarias, pero bueno, es que yo pensaba que Pero eso no tiene que ver, no. no. Es una Ah, razón mucho más simple. ¿Por qué crees que no podría yo hacer una sola gráfica en este momento con esas dos funciones? bueno, uno también porque es una es con el valor de U de t y la otra X de t. Entonces, pues creo que ahí es lo diferente, y aparte de que una vendremos hablando como de la matriz A y de la otra de la matriz B. ¿Crees? Pues como que esa es mi duda, como que si no se podrán ir juntas. Pues esta es la función. ¿Hizo el ejercicio de tarea? Creo que no hizo el de tarea, ¿verdad? No lo terminé, Pero por eso entonces, si fue no era conmigo. lo mismo, ¿no también era velocidad y desplazamiento en el ejercicio de la tarea? Pues sí. Y era para obtener y ahí sí podía yo obtener una sola gráfica, pero aquí Ujú. ¿por qué no puedo obtener una gráfica Ah, en eso este momento? ¿Por qué lo cree que que no sea? entendí. Pero a ver, piense un poquito, a ver, échale imaginación. A ver, trate a ver, echarle imaginancia a esto, a ver si podemos. Pues uno porque se habla de la masa y la otra de la fricción. Así es, así de simple, ¿no? Ah, ok, ok. Así de simple, porque no tengo aquí, no le incluí ningún valor específico para esos valores, ¿no? Ujú. Entonces, si yo quisiera meter estas dos gráficas en una sola, ¿cómo podría poner si esta depende de este valor y de este que yo no tengo incluidos en mi función en este momento? Pues no, por eso lo único que podría yo hacer aquí es el comportamiento por separado, ¿no? Ok, entonces eso pasa mientras no se tenga los valores, ¿no? Los valores. Pero Ok. si yo ya aquí pudiera yo tener, ya meto los valores, podría Sí, ya ahí ya. obtener una sola gráfica, Sí, ahí sí ahí ya. ya no habría problema. Pues ya ve, es así de Ok, simple. Ya ve ok. cómo sí sabía usted por qué. Ya Sí, es ve que fue cómo mi duda. sí sabía, ¿verdad? Sí sabía, pero les falla esa seguridad que deben tener. Así de simple. Y si ustedes ven, muchísimas gracias, Yaritza. Gracias a usted, Ok. profesora. Y si ustedes observan qué es lo que está pasando aquí, pues vemos el efecto, pero recuerden que hay que tener muchísimo cuidado con los valores, porque decíamos, bueno, obviamente, si los valores tanto de la fricción como de la inercia, a ver, de ese momento de inercia del sistema, fueran tan grandes, entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues obviamente, si la fricción es muy grande, el desplazamiento, ¿cuánto duraría aquí? ¿Cuánto sería de desplazamiento? ¿Cuánto habría de desplazamiento si la fricción fuera muy, muy grande? Pues apenitas, ¿verdad? O sea, a lo mejor nomás levantaba la patita tantito, se movió 1 milímetro a lo más, o a lo mejor ni eso, ¿no? ¿Y qué velocidad alcanzaría? Pues igual alcanzaría quién. Si el momento de inercia es tan grandote, ¿cuánta velocidad alcanzaría? Pues nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera se va a desplazar. ¿Cómo puede alcanzar, qué es lo que va a suceder con este sistema cuando yo aplique una fuerza y se desplace? Pues obviamente, ¿qué va a hacer? Va a salir con quién, con una velocidad máxima, que será la del empujón, la que genere el empujón,
¿Y se va a detener quién? Pues dependiendo de el desplazamiento, ¿verdad? Si es un desplazamiento super chirris, pues la velocidad, ¿quién va a decaer de volada? Si es un desplazamiento mayor, pues obviamente la velocidad pues va a decaer más lento, o sea, se va a detener más lento. ¿Y de qué va a depender que alcance, decíamos, una gran velocidad o una o un desplazamiento grande? Pues precisamente de los valores, ¿quién? Tanto de la fricción como del momento de inercia o de la masa. Dentro de los sistemas que conocen ustedes, de los que hay actualmente en el mundo, ¿habrá algún sistema que tenga una masa muy grande, pero una fricción prácticamente despreciable, y que yo pueda aplicar este principio de un pequeño empujón para que ese sistema se mueva, casi de forma infinita? ¿Habrá algún sistema que use que tenga ese comportamiento? ¿Creen que exista algo en el mundo actualmente que funcione usando ese principio? ¿O creen que es una alucinación nada más? ¿O un asunto solo de mm, laboratorio, ¿no? Experimental. ¿O creen que sí existe algo que funcione bajo ese principio en la actualidad? ¿Habrá alguna aplicación práctica que use ese principio? Esa es la pregunta del día. ¿Existirá alguna aplicación práctica que use ese principio? O sea, ¿un solenoide se mueve, joven Oscar? ¿Para qué usa ese solenoide? ¿Qué aplicación práctica tiene? ¿No creen que exista algún elemento el cual yo le aplique una chirris fuerza para que genere un movimiento casi infinito, porque usa ese principio de tener una fricción prácticamente nula? ¿Habrá algún elemento, algún sistema que actualmente yo le aplique una fuerza mínima para que logre un gran desplazamiento con un chirris esfuerzo? ¿Existirá algún sistema en el mundo que use ese principio y que pueda transportar grandes volúmenes con un mínimo esfuerzo? Y además para a unas grandes distancias. ¿Existirá algo que haga eso?
¿no? No existirá ningún sistema que pueda transportar grandes volúmenes. Ah, ya. Pues ese tren bala, ¿dónde está? ¿No es una enorme masa con una fricción prácticamente nula y que con un chirris impulso genera un enorme desplazamiento? ¿Sí o no? ¿Ese tren bala sí hace eso o no? Pues esa es una estúpida aplicación práctica de esta tontería. ¿Cómo ven? ¿Usando quién? Usando precisamente este análisis que acabamos de hacer. De manera que, ¿qué pasa? Pues obviamente depende de quién, de estos valores, el hecho de que puedas tener un gran desplazamiento o un pequeño desplazamiento, se alcance una gran velocidad, esta se pueda mantener durante más tiempo o se pierda rápidamente. Entonces, obviamente todo esto yo lo tengo que tomar en cuenta. Pero ¿de qué va a depender que el sistema funcione de una forma o de otra, que se mueva o que no se mueva nada? Pues obviamente, por un lado, de la fuerza aplicada y por el otro de las condiciones del sistema. Por eso depende de que tú qué quieres hacer, que se mueva o que no se mueva. Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Para qué quiero esto? ¿Para que se mueva o para que no se mueva? Entonces, mi pregunta puede ser, ¿cuáles son las condiciones del sistema para que tenga quien un movimiento continuo, un movimiento perpetuo o para que no se mueva absolutamente nada? ¿Sí? Para que tenga para que desarrolle una enorme velocidad o para que vaya con una velocidad sumamente lenta. Por eso depende de qué quieres. ¿Para qué quieres el sistema? ¿Qué quieres que haga? Y en función de eso, puesto que tú ya sabes cuál es su comportamiento, puedas tomar las decisiones de los valores que vas a meter en el sistema para que genere ese comportamiento que tú deseas de él. Ese es el análisis que tienen que hacer, ¿ok? Lo mismo si es como este, que es un sistema mecánico, o lo mismo si es un circuito, o lo mismo si es un sistema de comunicaciones, o lo mismo si es un programa para alguna aplicación particular. O sea, ¿para qué quieres? ¿Qué es qué elementos son los que tienes? ¿Cuál es la función que tú tienes que programar o cuál es la función que va a desarrollar de acuerdo al protocolo de comunicaciones que estás usando, el tipo de cables, el tipo de conexiones, si estás usando un Fieldbus, un Profibus, etcétera, todo eso, ¿qué vas a usar? Y dependiendo de eso, ¿cuál es esa velocidad de transmisión? ¿Cuál es el volumen de elementos, de datos que vamos a mandar? Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? ¿Sale? Entonces, todo eso es lo que, para eso te va a servir el entender este tipo de comportamientos, para que tú todas las decisiones que tengas ya en un sistema que no sea un sistema mecánico, sino un sistema diferente. Si tú entiendes esto y puedes hacer tu analogía con respecto a este sistema y te sirve este principio, lo puedas aplicar para el diseño de lo que tú quieres hacer. Por eso es la importancia de entender, no de memorizar tonterías, sino de entender las analogías. Si tú esta analogía, ¿verdad? Puedes ver este sistema y hacer tu analogía a aquel sistema que a ti te interesa diseñar y tú ya entiendes cuáles son las implicaciones de esto, entonces tú ya lo puedes adecuar a las condiciones del sistema que tú quieres. Para eso es la importancia de todo esto, ¿ok? Bueno, entonces,
su tarea del día. ¿Cuál es? Pues que realicen estos ejercicios, tanto el ejercicio 21 como el 22, que los resuelvan, ¿verdad? Que hagan el análisis de la solución de la ecuación de estado para estos dos casos y sobre todo que obtengan la gráfica de plano de fase, ¿verdad? Que corresponda a estos sistemas. ¿Ok? Entonces, bien importante que hagan su análisis y obtengan las gráficas. Eso es bien, bien importante. Entonces, por favor, incluyanlo a su tarea de la semana. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una revisión más sobre, comentemos el ejercicio el ejercicio que pedimos que hicieran, ¿verdad? Para para la clase. Entonces veamos el ejercicio de la clase. A ver, permítanme tantito. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Ah, ya lo encontré. Bien, bien. El ejercicio de la tarea, pues era una cosa muy simple. Yo no entiendo por qué muchos de ustedes, pues ni siquiera pudieron resolverlo. Entonces ahí yo no entiendo por qué. Entonces vamos a revisar qué era lo que tenían que hacer. Dimos una tabla, ¿no? Pusimos una vil tabla. Y la tabla lo que nos decía era que vieras qué carambas pasa con quién, con estas variables, ¿no? ¿Qué son las variables? Pues son quién, x1, x2, pero ¿quién era x1 y quién era x2 del ejercicio de la tarea? El que tenían que hacer para complemento del examen. ¿Quiénes eran? Pero ¿quiénes eran x1 y x2? No, no son condiciones iniciales. ¿Quiénes son x1 y x2 en el sistema? ¿Que no van a ir a pagar o qué? Pues sí, pero hay que ir a pagar. Bueno, entonces, ¿quiénes son x1 y x2 y qué variables son? ¿Qué variables son? Ah, ok. Entonces, ¿todo esto no lo pusimos en una vil tabla? ¿No dijimos qué carambas hacían? ¿O sí? ¿Sí o no lo dijimos? ¿Dijimos qué cosas son y qué hacían o no? ¿Dónde empezaba el sistema? ¿Cuándo qué valores había? Hicimos una chincha tabla. ¿Cuál era la primera condición que había en la maldita tabla? ¿Qué pusimos en la tal tabla?
¿Qué pusimos en la tabla? ¿Qué dijimos? Que ¿dónde empezaba el sistema? ¿Cuándo qué valores había? Cuando la velocidad valía 0, o sea, x2 valía 0. Y luego, x1 tenía posición máxima. ¿Qué valor? No me importa, el que sea. Posición máxima, cualquier maldito valor. Ahí está, cualquier maldito valor. Ya está. Luego, ¿de aquí a dónde iba? Esta sería mi posición inicial, mi x de 0. Ok. Luego, ¿hacia dónde iba? Cuando había posición 0. Y velocidad máxima. ¿Qué valor? No sé, cualquier maldito valor, el que sea, no me importa. Cualquier maldito valor máximo. Y luego de ahí, ¿a dónde iba? ¿Cuál era la siguiente posición? Otra vez, posición máxima y velocidad 0. Pero ahora, ¿la posición a dónde iba? Si el sistema lo jale para acá, ¿ahora para dónde va a ir? ¿Va a regresar de aquí a esta posición inicial? No, ¿verdad? Ahora regresa. Ah, entonces va a tener otra vez, ¿quién? Posición máxima, velocidad 0. Pero esa posición máxima y velocidad 0, ¿es la misma posición inicial? ¿Mismo valor exactamente? Seguramente no. A lo mejor un chirris menos, pero ya hecho el chirris menos, pues ya es menos. Pero es el valor máximo al otro lado. ¿De aquí a dónde iba? Ahora, ¿de aquí a dónde iba? Otra vez, velocidad máxima y posición 0, pero ahora viene de regreso, ¿verdad? Ah, entonces ahora cualquier maldito valor, que obviamente este valor máximo no es igual a este, es otro. ¿Cuál? No sé, el que sea, otro. Luego de ahí, ¿a dónde va a ir? ¿De aquí a dónde va a ir? Ahí se va a quedar y ya. Otra vez, posición máxima y velocidad 0. Pero esa posición máxima va a regresar al punto de origen, ¿donde inició? Claro que no. ¿A dónde? No sé, a cualquier otro lugar, pero seguramente menor al inicial. ¿Cuánto menor? No lo sé. Por eso había que graficar para saber dónde caramba regresa. Y luego de aquí, ¿qué va a hacer? Pues va a repetir el ciclo. Nuevamente otra velocidad máxima que obviamente será muy diferente a la que estaba ahí, y luego otra cosa acá y luego otra aquí, yo no sé en dónde, y luego quién sabe qué, no sé cuántos ciclos va a llegar hasta que venga a dónde, hasta que llegue a dónde, a qué valores. ¿Cuál es el valor final que va a tener este sistema? Cuando esté en 0, 0, que esta va a ser mi x en infinito. Entonces, viene desde aquí, que es el valor inicial, hasta terminar aquí. Pero como ustedes ven, ahí yo no puedo simplemente aquí poner una flecha así. ¿Por qué? Porque ese no es el comportamiento del sistema, ¿o sí? ¿A poco va así? Del valor máximo a 0 y ya. ¿Así se comporta el sistema? Pues no, claro que no. ¿Cuál es el comportamiento que tiene? Pues simplemente había que unir los puntitos, ¿vale? Tan difícil como eso.
unir puntitos. Entonces, unes puntitos como si estuvieran en el kinder, pues, ¿no? Unan los puntitos como en el kinder. Entonces, iban del punto inicial, ¿a dónde? Al que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue, y el que sigue, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego ya acabé. Ya está. Y es más, si quieren, podían ponerle las chinchas flechitas. Y como ven, yo no hice ningún maldito cálculo ahorita, no usé nada, ¿eh? Nada, absolutamente nada. Nomás para entender qué pasaba, eso es lo que pasaba. Ese es el comportamiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba ocurriendo entre estas variables. Eso es lo que tenían que graficar. ¿Para qué caso tenía este comportamiento el sistema? ¿Qué caso es este comportamiento? Cuando existe ¿quién? Cuando existe ¿quién? No, cuando existe ¿quién? Ah, ok. Pues sí, ese es el comportamiento. Entonces, cuando tú hicieras el análisis del sistema y obtuvieras la gráfica, esto debiera ser tu gráfica. Si tu gráfica no fue esta, pues entonces quién sabe qué tonterías estás inventando, porque esa no es la relación que hay entre las variables de estado. Entonces, si inventaste cualquier tontería, pues es que estás totalmente perdido. Hicimos hasta la tabla. Y eso es lo que decía la tabla. Entonces era lo lógico. Si no entendías nada, hubieras hecho esto así, puntitos como si estuvieras en el kinder y luego los unías. Así de difícil. ¿Vale? Así de difícil. ¿Ok? Eso era todo. Y para el segundo caso, ¿qué debiera haber resultado de esto? ¿Cómo debiera ser la gráfica? ¿Qué forma debía tener? Pues óvalo, círculo, cualquier tarugada, pero ahí sí debiera empezar en este punto y dónde debiera terminar el ciclo. O sea, en el mismo maldito punto, una y otra y otra y otra vez, porque era infinito. Entonces, así de simple. Eso era lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque así es como se comporta el sistema. Entonces, si ni siquiera eso entienden, pues por eso salen las tonterías que hacen, pues. Eso era todo lo que había que hacer. Bien difícil. Pues les digo, si no entienden qué, pues siquiera háganlo así como en el kinder con puntitos y luego nomás lo unen con colorcitos. Si no saben usar un graficador, al menos eso hubieran hecho. ¿Por qué? Porque entiendan qué hace el sistema, qué hace una variable y qué hace la otra. Que cada caso es diferente. Tienen que analizar qué cosa hace cada caso. Por eso pregúntense, por eso estamos viendo ahorita, ¿qué hace qué hace cómo se llama? Este, ¿cuál es el efecto de un impulso? ¿Cuál es el efecto de otra cosa? ¿Cuál es la relación que hay? Porque no todos los sistemas mecánicos funcionan igual. Hay sistemas mecánicos que en lugar de generar una cosa como esta, o un círculo, a lo mejor va a generar ¿quién? Pues simplemente una raya así. ¿Por qué? Porque la relación entre estas variables es una relación proporcional. Entonces la única forma es ¿quién? Que haya, pues obviamente, una raya, ¿verdad? Una raya. Ah, perfecto. No, a lo mejor hay otros que hacen otra cosa. A lo mejor genera quién una curva así, ¿no? O a lo mejor genera quién igual una espiral, pero en sentido contrario. O a lo mejor genera cualquier otro comportamiento.
¿verdad? Pueden ser, decíamos, rectas, curvas, o a lo mejor hace cualquier otra cosa. Yo no sé qué haga, pero no lo sabrán hasta que no lo grafiquen, hasta que no entiendan cuál es la relación entre las variables de estado que están en el sistema. Eso es lo que debe decir la gráfica. Eso era lo que tenían que hacer y eso es lo que tienen que seguir haciendo. Si no lo entienden, ese va a seguir siendo el problema. Y no es por el hecho de que sea en control o en algún área en particular, ¿eh? No importa qué uso, a qué área se vayan ustedes, en todas las áreas, la que quieran. Van a tener que analizar sistemas. ¿En base a quién? En base a sus gráficas. Y si no entienden las gráficas, si no entienden qué hace el sistema y no entienden las implicaciones de las variables en el sistema, pues van a seguir teniendo problemas. Porque todo lo que ustedes quieran hacer para corregir un sistema, para diseñar un sistema, para identificar errores en el sistema, pues hay que interpretar las gráficas. Y si no, ni siquiera pueden obtener una gráfica correcta, ¿y cómo la van a interpretar? Y luego, ¿cómo van a generar y proponer cualquier, cualquier corrección al sistema? O un sistema nuevo, si ni siquiera saben qué hace el anterior, pues menos qué cosa pueden mejorar del nuevo. Por eso es la importancia de todo esto. No importa que no se vayan a control, al área que vayan van a tener que analizar sistemas, van a tener que analizar gráficas, van a tener que analizar comportamientos, identificar errores, identificar ventajas, identificar mejoras, y todo eso se hace en base a quién? Al análisis de lo que está haciendo el sistema. Entonces, si no lo hacen, pues ese va a ser un problema. ¿Ok? Bueno, entonces yo espero que hagan su tarea de la semana y y pues todo salga bien. ¿Ok? Para que ya podamos terminar el temario. Entonces, la siguiente clase vamos a ver tema nuevo. Entonces, hagan su tarea de esta parte. Eso sería todo por hoy.